Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Tomo lectura para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Amén. El tema de esta tarde que nos convoca es Eliseo, el arador. Eso conocemos de él. Gloria a Dios. Y de ahí observaremos cómo el Señor pues trabajó con él y obró para que luego sea Eliseo, ese hombre que a lo largo de las Sagradas Escrituras, en estos pasajes bíblicos que tenemos por delante, fue instrumento en las manos del Señor. Eliseo fue llamado en una forma sobrenatural por el manto de Elías y fue comisionado por el manto de, digamos, a ver, una cosa es el llamado por el manto, y vamos a ver por qué decimos que fue comisionado o fue ordenado por el manto de Elías, porque encontramos que hay un paréntesis, un tiempo. A lo largo de estos pasajes que hemos visto, encontramos también que hay una enseñanza importante que nos deja la palabra del Señor. Su llamamiento está saturado de connotaciones, de aplicaciones que nos gustaría observar. Él fue llamado para aprender, para acompañar, para servir, y en eso también vamos a observar nosotros. El primer llamado, y hago un breve paréntesis, que Dios le hace al hombre, es el llamado a la salvación. Dios nos ha llamado a todos nosotros a la salvación. Si alguien en esta tarde está con nosotros y aún no conoce al Señor, ese es el primer llamado de Dios al hombre. Dios llama al ser humano para salvarle y golpea la puerta del corazón. Llama, no golpear violentamente, golpear, hablar con gracia, con amor, pidiendo permiso. El Dios creador de todos está a la puerta y llama. Y si alguno abre, entrará a él, cenará con él y él con Dios. Por lo tanto, habla de ese primer llamado de Dios al hombre para salvar la vida. Muchos hemos oído ese llamado cuando el Señor nos llamó y entregamos nuestros corazones a Jesús, y desde ese momento nuestra vida fue diferente. Amén. Gloria a Dios. Somos testigos de la obra que el Señor ha hecho. El primer llamado de Dios al hombre. Dios sigue llamando al hombre. Después que le ha llamado a salvación, le va a llamar a santificación, le va a llamar también a una vida de entrega, y le va a llamar también posterior a una vida de servicio, de poder servirle al Señor. Lo más hermoso y privilegio que el Señor nos otorga es poder ser servidores de Cristo. Servidores porque cumplimos una tarea. Yo creo que todo fiel cristiano que ama a Dios ha encontrado y que ha encontrado al Señor, también hay un llamado que no podemos obviar y que el Señor lo hará, que es ese llamado a servicio, pero desde el área en que nos ha colocado el Señor. Aunque vamos a ver algunas cosas puntuales aquí de Eliseo, a todos Dios nos ha dado la oportunidad de ser testigos del Señor. Cuando usted está testificando de Cristo y hablando del Señor a otro, ya está sirviendo, porque cumple un servicio, realiza una tarea que es servir al Señor. Aquí específicamente vamos a ver entonces algo sobre este hombre llamado Eliseo. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 19:19, y vemos la ocupación. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él. Permítame tomar un minuto para hablar un poco de la plataforma bíblica y el contexto donde estamos situados.
El profeta Elías huyó, hermanos, por el desierto hasta Horeb, ateniéndole las amenazas de Jezabel. Y huyendo entonces se fue, eso lo va a encontrar en los primeros versos del mismo capítulo 19. Usted conoce la historia bíblica. Dice que Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo entonces el peligro, él se levantó, se fue para salvar su vida, y llegó a Beerseba, que está en Judá, y dejó entonces su criado y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose entonces debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y él comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Hablando de Elías, un hombre que había logrado muchas victorias y triunfo, entró en un proceso de desánimo, de desaliento, por amenazas reales, pero no para un hombre de fe. Hablar y actuar de esa forma le llevó al proceso. Ahora, no es que lo critiquemos, ya hemos hablado de este pasaje, y en verdad es un momento en la vida diaria que a veces uno no sabe cómo enfrentarlo. Lo bueno es siempre la administración de Dios en todo tiempo, en todo momento. No somos lo tan suficientemente fuertes para que cuando venga un cimbronazo y amenazas no temblar. Gloria a Dios, y no claudicar entre pensamientos: ¿por qué sucede? ¿Qué pasa? Nadie está por encima ni por afuera de situaciones. Todos las vivimos, y en determinado momento, tal vez, alguna vez, nos hemos puesto debajo de algún enebro, espiritualmente hablando, y hemos hecho la oración de este hombre llamado Elías, y le hemos dicho: Señor, ¿para qué seguir viviendo? Si quieres, puedes llevarme. Y ya está, se termina todo. Esa oración no la hace usted en la mañana de victoria, no la hace usted en un momento de triunfo, no la hace usted en un momento de gloria y de victoria. La hacemos nosotros en un momento donde la situación es abrumadora, donde el momento en que estamos viviendo es caótico, y ahí entonces queremos como que pasar todo y hacemos esa oración. Pero Dios es sabio y conoce el corazón de cada uno. Llegó, le dio de comer, le dio de beber, le ministró porque estaba cansado y se volvió a dormir. Y Dios permite, hermanos, que tengamos hasta ese descanso y lo deja dormir hasta que lo vuelva a despertar. Gloria al Señor. Allí en Horeb, hermanos, se metió en una cueva y Dios se le reveló en la cueva. Continúo leyendo: y allí entonces se metió en la cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él la voz de Dios diciendo:
¿qué haces aquí, Elías? Mire la forma misericordiosa de obrar del Señor. A veces nosotros decimos, ya me habló el Señor, me dijo, a mí no, o pensamos que viene Dios a retarnos, o viene Dios a sermonearnos. El amor de Dios es tan grande que se acercó y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Pedro, Juan, Luis, Diego, Sofía, Manuel? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Y entonces él comienza a decir, Señor, yo te tengo que decirte por qué estoy aquí. Han matado a todos los profetas. Yo soy el único que estoy quedando y me están buscando para matarme. Han derribado tu altar. No te aman, no oran, no buscan. Soy el único profeta y estoy en peligro de extinción. Si me matan a mí, te quedas sin testimonio en la tierra. Somos los únicos. Soy el único, dijo Elías. Ese síndrome, hermanos, a veces invade a alguno. El síndrome de ser el único o los únicos. Y viene Dios y le dice, si supiera que tengo como 7,000 que puedo hacer caer fuego del cielo y que no han doblado rodillas ante Baal y que todavía mi nombre es honrado a través de ellos. Pero si nos creíamos, hermanos, en esa postura, que somos los únicos y que no queda nadie. Y que si nosotros por ahí, hermanos, nos matan, se queda Dios sin testimonio. Pero increíblemente él no quería que lo matasen, pero él quería morirse. Por lo tanto, el momento de situación que le estaba invadiendo era lo mismo una cosa que la otra. Gloria a Dios. Pero Dios no lo sermonea. Dios dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, muchacho? ¿No he escuchado alguna vez? No, ¿qué haces ahí? No, aquí estoy. Me encerré, estoy en mi casa. No salgo. Y algunos ni se congregan y bueno, y por ahí tanto más, ¿qué haces ahí? No, ese no es tu lugar. Gloria a Dios. Ese no es el lugar que Dios quiere para ti. Tienes que salir de ese lugar. Estoy hablando simplemente de Elías para entrar a llegar a Eliseo, pero Dios está hablando con él. Luego Dios lo da una comisión que es triple. Verso 15 del capítulo 19. Le dijo entonces, primer lugar, ungirás a Hazael, rey de Siria. Y le dijo, ve, Jehová, le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Verso 16, continuarás y ungirás a Jehú, hijo de Mitan, ungirás por rey sobre ungirás por rey sobre Israel. Y el verso 16, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat de Abed-Meola, ungirás, le pondrás en tu lugar, y él será profeta. Gloria al Señor. Una encomienda triple que el Señor le hizo entonces a Elías. Tenía que salir de allí, tenía que ungir al nuevo rey de Siria, tenía que ungir al nuevo rey de Israel, y tenía que ungir al nuevo profeta que ocuparía el lugar espiritual que hasta ese momento Dios le había dado a él el privilegio de hacer. Aquí tenemos que tener lecturas que ya lo dejaré en puntos suspensivos de Elías, que si bien Dios ministró en la vida de él, Dios dijo, ya tengo en breve que llevármelo. Y por lo tanto le dio la orden de que tenía que ungir, y nos vamos a detener en el profeta que ocuparía el lugar de él para el servicio de la obra del Señor. Y la palabra del Señor dice, hermano, que en realidad Elías halló a Eliseo. Él salió, se fue, y en un momento del andar halló a Eliseo. Y ahí se va a narrar la historia bíblica que queremos desarrollar ahora. Lo encontró, le halló. No salió Eliseo a buscar a Elías. Elías salió en busca de Eliseo. Gloria al Señor. Si usted comprende, no hemos salido nosotros a buscar a Dios. Él salió en busca de nosotros. Él dejó
99 y se fue entonces por los montes y los valles a buscar la oveja perdida. Y también en el llamado del Señor, no es que nosotros llegamos y nos promocionamos. Esto no es como la empresa donde acepta el mejor currículum. Esto es Dios viendo. Y no es que entonces Elías sale a buscar, Eliseo sale a buscarlo, sino que aguarda que llegue Elías. Y Elías también, en la misma palabra, hermanos, vas a ser como un tipo de Cristo, cuando en realidad Él nos encontró a nosotros. Gloria al Señor. Él, así ha sucedido. Él nos encontró y Él nos halló. No es que nosotros hallamos a Dios. Él nos encontró porque estábamos perdidos. Y Él nos encontró también para luego, después de habernos llamado a salvación y la obra del Señor de santificación, Él nos ha llamado también a cumplir una tarea, una labor, un servicio. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban sus redes al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor salió y les dio a ellos. Les vio que estaban allí en el mar remendando sus redes, y extendió el Señor un llamado de Dios a sus vidas. La palabra del Señor dice en el Evangelio de según Juan, capítulo 1, verso 43 en adelante. Tomo lectura de unos versos. Y al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Aleluya. Extraordinariamente nos narra Juan un suceso de el Señor conocer y llamar a la persona. Llamó a un hermano y se encuentra entonces un hombre que menospreciaba la ciudad de Nazaret, de Galilea, diciendo que iba a salir algo bueno de ahí. Y de repente se encuentra con el Señor, que Él comienza a hablarle y le llama por su nombre y le describe la situación. Y dice: yo te conocí cuando estaba debajo de la higuera. No conocemos mucho del suceso, pero que extraordinario, porque entonces vemos el impacto del Señor. Nos conoce. El Señor a veces nos ministra por su Espíritu Santo y comenzamos a oír la palabra y somos descritos por la palabra. Dice: ¿cómo me conoce? Es Dios el que nos conoce. Es Dios el que conoce de nosotros y también conoce de nuestro nombre. Y no nos sorprendamos porque nos llame por nuestro nombre, sino que entendamos que allí hay un propósito del Señor. Y aún cosas mayores haremos, pero entendamos que la invitación nace del Señor hacia ellos. El Señor les llamó a su encuentro y ellos fueron al encuentro de Jesús. Y entonces todo llamado nace en la persona de Cristo. El que llama, ese es el Señor. Gloria a Dios. Eliseo, hermano, formaba parte de una compañía de aradores. Estaba arando con su yunta de bueyes. Eliseo era el último, dice la Biblia, que estaba entonces arando. Durante su arado, delante de él tenía entonces a toda una compañía de aradores. Se colocaba en los tiempos al arar a las personas más fuertes, con mayor fuerza, adelante, porque eran los que rompían el surco.
Los más jóvenes que venían aprendiendo y gustando de eso, se colocaba atrás por último, para que vieran el ejemplo de los mayores y también porque se necesitaba habilidad, fuerza, y el que estaba más débil, el más joven, que luego iría cambiando, estaba a lo último. Y dice la Biblia que Eliseo estaba al final. Hablamos del nombre de un muchacho joven, a quien Dios le va a llamar, a quien Dios va a obrar y va a extender una invitación especial. Allá estaba por lo último, gloria al Señor, arando. Y eso en cierta medida iba a ser algo muy importante y reuniría algún requisito que cuando Elías estaba viéndole, le gustó también. En cierta medida encontraba algunos aspectos en Eliseo, primeramente de ir al fondo, de ser un seguidor. Iba a seguir el trayecto que otros le iban trazando, le iban abriendo. Y lo otro que aprendió también y pudo ver Elías sobre Eliseo era que era sumiso. Esas actitudes estaban buenas como ser entonces seguidor y sumiso al llamado de Dios. Y ahí estaba aprendiendo en su oficio. Estaba aprendiendo al fondo, observando, viendo. Iba a seguir lo que otros habían empezado. Y también sumiso, porque iba a ir por el lugar donde se le indicara que tenía que ir. Cualidades que Dios busca en toda persona que desea llamar. Es aprender a ser un buen seguidor y aprender a ser sumiso a lo que Dios quiere. Esto estaba viendo Elías y aprendió y le gustó también de la vida de él. Y pasando, dice, y ahí vemos la elección, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto de Elías era símbolo de una autoridad, de su comisión como profeta. Eso es lo que estaba haciendo mención del manto. Dice el texto, echó sobre él su manto. O sea, que ese manto estaba representando en cierta medida el llamado de Dios a Eliseo. Entiéndase esto por un momento. Quien echó el manto sobre él fue Elías. Pero quien lo había llamado era Dios. Dios le había dicho que iba a ungir a Eliseo. Eso era algo que Dios había ordenado. Ahora, no bajaría Dios del cielo a ungirle. Lo iba a hacer a través del hombre. Dios le place hacerlo así hasta el día de hoy. Dios designa en su voluntad quién es. Y simplemente los hombres podemos cumplir con la obediencia del llamado de Dios. A veces hay problemas cuando dicen las personas, pero aquí no te ungió Dios, te ungió el hombre. No. El llamado en específico y debes provenir de parte del Señor. Dios le dijo, tendrás que ungirme a Eliseo. Ahora, Elías, iba a hacerlo y dejó caer el manto sobre él, porque también es un paso que el hombre tenía que dar. Reitero, vuelvo y reitero, nace esto en la voluntad del Señor. No es un capricho del hombre. No es que el hombre diga, sí, yo quiero que vaya. Y de repente el hombre, Eliseo, no tenía ningún llamado, no cumplió nada, no tenía ninguna inquietud. Simplemente que por santa obediencia, alguien agarra y ocupa un lugar. Yo creo en la santa obediencia a la santa palabra de Dios. Ahí creo en la santa obediencia. Luego creo en la dirección del Espíritu de Dios a nuestra vida. Si Dios nos guía, amén. Yo no creo en eso, hermano, que de repente en el culto misionero no había dicho nada Dios a Saulo y a Bernabé. Y de repente alguien se levantaba y decía, apartadme a Saulo y a Bernabé. No, para la obra de los cuales yo le he llamado. Ya hay un trato de Dios personal. Antes de hacerse eso, Dios lo va a dirigir con sus personas, con su siervo, pero entendamos que antes Dios es el que trabaja. De ahí la importancia de la elección. La elección no es del hombre,
aunque Elías dejó caer su manto, la elección era divina, provenía de parte del Señor. Alabado sea Dios. Cuando Elías, hermano, fue arrebatado al cielo, dice las Escrituras, leo unos pasajes más adelante, simplemente en Segunda de Reyes 2, versos 13 al 14. Alzó entonces luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así, cuando hubo golpeado las aguas, del mismo modo se abrieron y se apartaron el uno al otro, y pasó entonces Eliseo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí encontramos, hermano, bendito el Señor, que el manto en el momento de Primera de Reyes 19 hace mención del llamado. Ahora, cuando ya se va el hombre de Dios, entendamos que ahí hay una ordenanza al ministerio. Se le ordena ocupar el lugar que antes ocupaba Elías. Hay un tiempo entre lo que es el llamado de Dios y luego entonces que se cumpla la función, la ordenación, ahí la promoción a ocupar el lugar que tiene que ocupar. Hay un periodo de tiempo entre el llamado, en lo que Dios hace, y una preparación. Usted sabe cómo estaba Eliseo, vamos a obviar todo eso. No se quería despegar de su mentor espiritual. Y procuraba gustar de las cosas del Señor constantemente. Eso es que hay un llamado de Dios, pero no significa que al llamado de Dios en forma inmediata yo salga. Está el llamado, y luego está entonces el momento en que Dios va preparando, capacitándonos, dándonos todas las cosas necesarias, y vamos gustando, aprendiendo desde atrás, sumisos, seguidores, vamos viendo, poniendo todo eso en práctica, para cuando llegue el momento oportuno del Señor, ocupemos el lugar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Importante este principio, que lo tuvo que aprender también, gloria al Señor, Eliseo. No podía adelantarse al propósito del Señor. No podía decirle: yo ya tengo un llamado, córrete de ahí, Elías, me toca a mí ahora, córrete, yo voy a hacer esto. No, él aguardó, esperó. El llamado era de parte del Señor, pero aguardó y esperó el momento para cumplir su llamado. Gloria a Dios. La petición entonces que le hace en Primera de Reyes 19:20, le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Aquí vemos disciplina y responsabilidad de parte de Eliseo. Disciplina y responsabilidad. El llamado al ministerio, al servicio, el llamado de Dios en su vida, pero no arrancó a lo loco. No dijo: bueno, me voy ahora y me olvido de mi familia. Es más, yo quería que Dios me llamara para sepultar a mi familia e irme. No es así. Había que atender asuntos familiares. Deja entonces besar a mi padre y a mi madre. Tengo asuntos familiares que reparar, que ajustar. Nadie sale así urgente de loco, se va, abandona y se va a hacer la tal tarea a Dios. Y me voy a tal lugar porque entonces rápido abandono todo, dejo de la familia toda semidestruida. Entiéndase que dejaba padre y madre, no está dejando esposo ni esposa. Porque algunos, hasta el esposo o la esposa, la dejan o la dejan o lo dejan para salir a servir, dicen ellos entre comillas. ¿A quién? ¿A qué Dios? ¿A qué llamado? No, el llamado es algo, hermano, que en cierta medida también tiene una ordenanza de parte del Señor. Él habla de disciplina y de responsabilidad. Eliseo fue y arregló sus problemas familiares para luego entonces seguir a Elías. Gloria a Dios, donde desde el principio comenzó bien las cosas para que luego continúe bien. Hay cosas que a veces usted le dice: pero el comienzo no estuvo bueno, no arrancó bien. Si no arrancó bien, hermanos, conviene borrón
y cuenta nueva si es posible, para que las cosas salgan bien. Porque si no arrancó bien, hermano, es mejor, se va a perder más luego cuando edifiquemos la torre y ya esté alta, elevada, que ahora que estamos en los cimientos. Vamos a tirar por tierra eso y hacer nuevos cimientos para que se edifique bien ese edificio espiritual del llamado de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, entonces aprendamos que tengo que atender a mi padre, a mi madre, habla de besar, de despedirse, de ordenar asuntos familiares. Pero a veces hemos encontrado gente, hermano, que de repente, porque hay una necesidad en la obra que estaban viviendo, se van para allá a servir. Acá dejó deuda, cuenta, problema, el carnicero, el panadero, el lechero, a todo el mundo dejó adentro y se fue corriendo porque entonces había un llamado de Dios. No, ese no es de Dios. El llamado de Dios es claro, específico, nos ayuda a ordenar, a tener claridad y a dar pasos concretos. Dios va guiando nuestros pasos a bien. Dijo Eliseo, me voy a despedir, tengo que arreglar algunos asuntos y cuando los termine de arreglar, entonces ahí emprendo ese llamado del Señor. Gloria a Dios. Y ahí entonces, hermano, encontramos la decisión. Importantes principios que él tuvo que abrazar en la vida cristiana. Si queremos nosotros, hermanos, que el Señor pueda obrar en nosotros, no nos salteemos estos pasos. Seamos prudentes, cautos, cuidadosos, de velar que se cumplan en nosotros. También encontramos, hermanos, en él la decisión. Dejando él los bueyes. Gloria al Señor. Cuando se dice la Biblia o a la Biblia habla de que Eliseo dejó los bueyes, es que en cierta medida dejó el trabajo que él estaba haciendo puntualmente en lo secular. La seguridad de su trabajo por la incertidumbre de lo que es el trabajo ministerial. Porque es una incertidumbre, pero había una convicción en él. Esto es un punto importante de entenderlo porque no a todos, o no con todos, Dios trata igual. Y esto es específico, puntual. Hay un momento en nuestra vida en el cual Dios puede decir, deja eso que está bueno y tú tienes y estás aferrado a eso por algo que yo te voy a dar. ¿Y qué me vas a dar? Te lo voy a dar. Todavía no lo tengo. Es como una incertidumbre que hay. Todavía yo no sé qué es. Pero entiendo que si Él está en medio, eso es bueno. Y entonces voy a dar el paso de fe, gloria a Dios. Y voy entonces a dejar los bueyes, gloria. Dice la Biblia en el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Parece, hermano, que él era dueño de una compañía de bueyes. Si no, no podía hacer esto. Porque no podía hacer algo con lo que no puede contar con algo que no es de él. Él va a hacer algo con lo que es suyo. Va a contar entonces con lo que él tiene. Y ahí entonces agarra, lo toma y pone como prioridad el llamado de Dios. Agarra, hace una carne, la asa ahí, que comparte con otro. Esto se acabó, se terminó y ahora voy a hacer lo que el Señor ha determinado. Pero importante principio que va pasando en la vida. Lo primero es saber, hermanos, que él estaba allí envuelto en su trabajo, aprendiendo, gustando y tenía una disciplina constante en lo que es la labor que él hacía. Hay gente que a veces no tiene ni disciplina, hermanos, para congregarse, ni disciplina para orar, ni disciplina para buscar a Dios, y entonces quieren salir a dar disciplina para afuera o hablar de disciplina para afuera. No, el primer espejo somos nosotros. Si no lo hacemos en nosotros mismos, hermano, gloria a Dios. No, que si mañana sos algo, te preocupes, pastor, cuente conmigo. Y si contamos 1, 2, pero después de contar algo más, no se puede seguir contando porque no hay como esa disciplina de estar, de perseverar, de continuar. Gloria a Dios. Eso lo encontramos también en este hombre. Era un hombre, hermanos, que tomó una decisión, abandonó, dejó. Y luego entonces dice la palabra del Señor que él se dedicó al servicio. Después de esto se fue, verso 21, y tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Todo llamamiento de Dios a una tarea, a una labor, a un ministerio, comienza, hermanos, con el área de servicio. Servir.
¿Y qué le haría? ¿Y qué haría entonces Eliseo con Elías? Sería su escudero. Iba a estar a la par de él para ayudarle y socorrerle y ser su escudero, quien cuidara de él. El escudero cuidaba entonces y velaba por el bien de una persona. Le iba a defender y le iba a cuidar. Iba a estar a sus espaldas para velar que nadie a su alrededor hiciera daño de él. Esa es la tarea del escudero en grandes rasgos. Somos llamados a ser escuderos de nuestro hermano. En la tarea de servicio es eso. No. Vamos a velar por el bien de. Dios me ha llamado a servicio y la primera área de servicio es eso. Dice que se iba tras Elías y le servía. Ese es un común denominador que usted va a encontrar en la Biblia. Toda persona que va a servir al Señor, lo primero que hace es cumplir una tarea de servicio dentro del cuerpo de Cristo. Josué era servidor de Moisés. Luego se promocionó siendo siervo de Jehová. Y aquí estaba Eliseo, que tenía su trabajo, su labor, y se fue a servir a Elías. No iba a recibir pago por eso, pero sabía que era un llamado que Dios tenía. Y luego cuando es comisionado, cuando él va a tomar la autoridad, cuando él va a ser el profeta, entonces que va a continuar, él pide aquí, hace esa petición específica de esa doble porción del Espíritu de Dios sobre su vida, entendiendo entonces que había y anhelaba una capacitación de Dios mayor, y Dios se la otorgó, se la dio. Pero encontramos este punto, la importancia entonces de ser su escudero. ¿Cuánto se necesita, hermanos, en todos los tiempos? Personas que puedan hacer esta tarea, esta labor, y ayudarnos en la tarea y en el servicio. Ninguna labor, ningún trabajo, ningún programa, ninguna iglesia, ninguna organización va adelante por uno. No. Hablando desde un punto de vista humano en la tierra. Por supuesto va adelante porque el que va adelante nuestro es Jesús el Nazareno. Pero en la tierra, hermanos, esto es un grupo, es una familia. Esto es juntos, lo hemos logrado con la gracia del Señor. Él nos ha ayudado, pero no es de un hombre ni de una persona. Mire usted y observe en algún momento, pretenda llevarse y ponerse todo arriba. Y yo me voy a hacer esto, voy a hacer cargo de esto, y voy a hacer cargo de esto. Hemos encontrado hombres de orquestas a veces, que quieren hermanos, todo y acamparar todo y hacer todo. Es imposible. Tenemos que aprender a descansar y que Dios levante escuderos para que se pueda hacer esta tarea y esta labor que facilita el trabajo de la obra de Dios. Es tan importante, porque si no, hermanos, quisiéramos tener y amparar más y tomar más, y no lo vamos a poder hacer. Es importante estar dispuesto a ceder, a poder ayudar a otros para que también tomen esa iniciativa de ayudar. Y esto es importante, esto es fundamental. No somos, nadie es imprescindible, todos somos necesarios. Pero no es que sin mí no se puede, no. Por el contrario, yo creo que sin mí se puede. Y el que viene atrás lo hace con mayor excelencia. Se ha gustado de las cosas del Señor. Por lo tanto, eso es muy importante, entender que aquí necesitamos ver personas con esa convicción y ese llamado a estar dispuestos a servir para la gloria del Señor. Dios llama, y en medio del llamado Dios va preparando, se va viendo en la persona diferencias, actitudes distintas de un llamado de Dios en su vida. No es que surge de la nada. Llegó el martes y el miércoles tiene un llamado y el jueves se fue. No sucede de esa forma. Hay un tiempo en el cual Dios entonces va trabajando en nosotros, va obrando en nosotros. La obra del Señor es divina, es el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, pero entendamos que siempre eso es muy bueno, gloria a Dios. Y entonces siguió, y qué bueno, hermanos, es ver personas que estén dispuestas a ayudar siempre no con fuerzas humanas, sino con el Espíritu Santo del Señor. Antes de que Eliseo, hermano, se graduara como profeta, tenía que aprobarse en la escuela del servicio. Ahí, antes de ser profeta de Dios, que nos encanta, ¿no? Cómo nos encantan los títulos, los nombres, los renombres y los supernombres.
y los meganombres. ¿Cómo nos encanta todo eso? Rimbombante, que suene cada vez más, nos encanta. Antes de eso, somos llamados a servir. Si no servimos, no servimos. Dijera el hermano Ortiz, no sirve porque no presta ningún servicio. Y si no sirve, no sirve. Gloria a Dios. Un juego de palabras, pero entendiéndose de que en verdad lo que hacemos es sencillamente entender que prestamos una labor, un servicio en medio de la iglesia del Señor, de los hermanos. Yo me alegro y me gozo, hermanos, cuando veo personas con esa disposición de servir, de hacerlo, de ir. Y doy gracias a Dios cada día. Digo, Señor, gracias por esa vocación que tú has puesto, ese llamado tuyo que estás haciendo en las personas con una disposición de servir, hermanos, en asistencia, de servir en un traslado, de servir estando en un lugar, de servir en las mesas, de servir de servicio múltiple a Dios. Y eso es tan gratificante, qué bien nos hace al alma. Servimos al Señor, gloria a Dios, y nos hace bien eso, el llamado de servir, de prestar una labor, un servicio al Señor. Hay gente, hermanos, que a veces no ha aprendido eso. Gloria a Dios. Recuerdo un testimonio breve. Una de las veces que fuimos al Paraguay, no fue la última, yo la última que hice fue con los hermanos. Yo estoy perdido un poco, pero fue anterior. Había un abogado que se estaba congregando en la iglesia, hermano nuevo, de una familia bien. Él cuenta de cómo él tenía su estatus como profesional, su casa, su confort, sus empleados, empleada en la casa, quien le hacía tareas. Y él como profesional vivía holgado, bien, en un estatus bien como abogado, pero bueno, vivió situaciones complejas, difíciles, familiares, matrimoniales, en la economía, en su trabajo, y ahí estando casi, hermanos, en bancarrota, conoce al Señor y se acerca. Alguien le testifica de Cristo y va al Evangelio, va a la casa del Señor. Y cuando conoce al Señor, entonces ve la iglesia. Y ve que a la par de la iglesia, los hermanos del Paraguay armaban actividades y de repente por allá estaban haciendo sus mesas largas y comían y servían. Y agarraba entonces, y en un momento de esos, después de estar en la iglesia, de dar el paso de fe y de permanecer en el Señor, vio una jornada de esas de amor, de tarea, donde se sentaban todos en una mesa a comer, a disfrutar un tiempo, y en un momento, dice, un hermano le ve que él está sirviendo. Es decir, que agarra un plato, le alcanza a uno, agarra un vaso de plástico, le alcanza el jugo al otro, de aquí, de allá. Y en un momento, hermanos, él hablando con sinceridad con el pastor, dice que le habló y le dijo, pastor, esto yo nunca lo hubiera hecho. A mí me servían. Yo tenía mi hogar, mi casa y todo mi confort. A mí me servían todo. Que yo me levantara y sirviera, hiciera esto y trajera un vaso, un refresco y el pan y fuera a la cocina a buscarle algo que te hace. No, yo era el que me sentaba y a mí lo hacía. Pero ahora lo empezó a hacer él. Y lo hacía con gozo para Dios. Y decía, me siento tan bien, me hace esto tan bien, el servir a otro. ¿Sabe, hermano, que en la iglesia, en la casa del Señor, el único grande que nos dejó ejemplo, y aún siendo el máximo, Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por todos nosotros? Del ejemplo de Cristo, de ahí para abajo, todos hacemos lo mismo. Servimos, gloria a Dios. Y qué privilegio que es, y qué bendición que es poderlo hacer para la gloria de Dios. No hay distinción, no hay que este es menos, este es más, aquí hay que hacerlo de tal. No, es en amor a aquel que nos haya dado. Antes de ser el profeta Eliseo, era servidor de Elías. Para ser profeta, para continuar, para lograr lo que él logró, pasó por la escuela, escalón tras escalón. Dios llama a un hombre que era arador, araba con bueyes, y él ya estaba en el campo. Y alguien podía decir, ¿qué va a ser un hombre arador? ¿Qué
podrá ser en medio de la iglesia, como lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos llamó, estábamos por allá medios olvidados, dejados, pero Dios vio cualidades en nosotros. Dios vio algo en nosotros que nadie más vio y observó. Y la mirada del Señor fue penetrante, luego nos extendió un llamado. El primero, a salvación. Luego de santificación, de entrega. Dios nos ha llamado y nos llama y llamará en esta misma tarde y pondrá en nosotros una llama de servicio. Haremos esto. Hay un llamado de Dios específico a algo, pero antes voy a ir pasando por este proceso porque entiendo de que Dios sigue obrando hasta el día de hoy. Y antes de graduarme como profeta, voy a ser servidor aquí en medio de su iglesia y de su pueblo.